Los migrantes, más que números, somos personas. Somos nombres, somos rostros, somos historias. Bienvenidos a este su espacio, Crónicas de una Travesía. Comenzamos. Nos encontramos aquí en este parque, en la ciudad de Pasadena. Nos encontramos con una maravillosa y gran persona. Ella se llama Mayra. Hola, ¿qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Rosalinda. Muy contenta de estar aquí contigo, de apoyarte en este nuevo proyecto y me siento muy honrada de que me hayas considerado. Muchísimas gracias a ti por querer participar, ser parte de este proyecto y contar parte de tu historia. Muchas gracias, pues espero que les sirva un poquito la experiencia que tengo al estar acá, y con gusto les voy a compartir parte de mi travesía aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Yo te conozco un poco, ¿verdad? Parte de esa historia, pero vamos a comenzar para que los que nos estén visualizando conozcan un poquito de ti. ¿De qué parte de México eres? Yo soy originaria de Monterrey, Nuevo León, México, norteña orgullosamente. Soy la mayor de cuatro hijas, de un matrimonio ya de 37 años. Ha sido complicado ser la mayor. Creo que la mayor siempre la responsabilidad se gira en torno a ella, pero es lo que me tocó. Muchos de los que son hijos mayores, ¿verdad?, experimentan esa sensación de responsabilidad y de ayuda más hacia sus padres para apoyar a los hijos más pequeños. Es correcto. Cuéntame esa parte cuando eras niña, ¿verdad? ¿Qué hacías con tus hermanas? ¿Y qué juegos te tenían? ¿Cómo era tu relación con tus pequeñas hermanas? Somos muy unidas, a pesar de que yo ya tengo 10 años viviendo acá en Estados Unidos. La relación siempre hemos sido muy, muy unidas, siempre jalamos todas para el mismo lugar. Mi papá se vino acá a Estados Unidos cuando yo tenía 7 años y por ende mis hermanas son más pequeñas. Crecimos con mi mamá, quien nos cuidaba muchísimo porque pues era la responsabilidad de criar 4 mujeres. Y por ende la responsabilidad conmigo de que tú eres el ejemplo a seguir, Mayra, tienes que salir bien en las calificaciones, tienes que estudiar una carrera. Entonces fue esa parte de ir educando a la par a mis hermanas junto con mi mamá, pero no perdíamos esa de, aunque estuviéramos solitas, jugar. Éramos felices en la casa de mi abuela paterna, que es una figura muy importante en mi vida. Creo que toda mi familia se enfocó a de que no está su papá aquí con ellas, todas las tenemos que cobijar y fuimos muy consentidas, o sea, no sé si consentidas o privilegiadas de tener abuelos, de tener tíos que estuvieron con nosotros, que hicieron que nuestra infancia fuera una infancia muy bonita. La escuela, esperar a que fuera el viernes en la tarde y terminar las tareas para irnos de fin de semana a la casa de mi abuelita, donde nos cocinaba desde temprano, donde nos salíamos a la calle. En aquel tiempo sí se podía estar en la banqueta de la casa, jugando a la bebeleche, jugando al stop, a la cuerda. Entonces fue una infancia muy bonita y muy añorada por mí y yo creo que por mis hermanas igual. Sabemos que los juegos son parte esencial de la niñez, ¿verdad?, donde aprendes y te desarrollas y socializas, ¿verdad? Pero ese juego del bebeleche, yo no me lo sé. Y creo que tenemos muchos nombres, aunque somos muchos de México, del mismo país, pero por diferentes regiones hay diferentes tipos de juegos o tienen diferentes nombres, aunque sea del mismo juego. Platícanos cuál es ese juego, porque yo personalmente no lo conozco por ese nombre. Ok, la bebeleche, agarrábamos un gis que nos agarrábamos de la escuela y poníamos unos cuadros del 1 al 10. Entonces era un cuadro, brincabas en un solo pie y luego 2, un pie, 2 y tenías que recoger la piedrita que habías tirado antes de empezar sin tambalearte. Entonces era un juego divertido que ahora yo creo que los niños de ahora ya no saben qué es una bebeleche. No, y nosotros, bueno, yo de la parte donde soy, lo conocemos como el avioncito. Ajá, por la figura que tenía. Exacto, esa es parte de esos juegos que son
que igual los jugamos, ¿verdad? Lo Correcto. tenemos en común, pero que lo tenemos como diferente nombre Dependiendo de las regiones, es correcto. ¿Tú creciste con la mayoría de mujeres a tu alrededor? O sea, ¿eran puras mujeres la parte femenina representada en tu familia? Es correcto. Somos mayoría, somos mujeres y mi abuelita pues fue el matriarcado. Para mucha gente es como que complicado o les suena difícil cuando les hablo de ella porque dicen, es la mamá de tu mamá, pero no, en este caso es la mamá de mi papá con quien tuve una relación extremadamente unida, pero la mayoría de mi familia son mujeres. Por parte de tu abuelito, el esposo de tu abuelita, ¿él vivía ahí con ustedes también? Mi abuelito murió cuando yo era muy pequeña, murió cuando tenía 9 años. Entonces, pues, todos estábamos alrededor de mi abuelita nada más. Una imagen. Sí, pero mi abuelo también fue en su momento un abuelo muy presente. Nosotros fuimos las 4 nietas más pequeñas de 10 hijos que ellos tuvieron. Entonces nosotros ya agarramos a ese abuelito cansado, a ese abuelito que estaba en la casa, pero fue es muy lindo. O sea, la relación que tuve con mis abuelos es muy bonita. Y creo que en parte lo agradezco a mis papás porque permitieron que nosotros estuviéramos cerca de ellos. O sea, dejaron que nosotros conviviéramos, que estuviéramos. Tuvieran la presencia de sus abuelos y supieran lo que es tener un abuelo cerca. Sí. ¿Qué era algo que tú hacías con tu abuelita? Que te acuerdes que ella se acercaba a ti, algo que recuerdes específicamente de ella. Uy, creo que todo. Mi abuelita era estar en la cocina, parada en la estufa, haciéndote el cafecito, acercándote el huevito con jamón, el huevito con chorizo, la pieza de pan. Disfrutábamos ver novelas. Mi abuelita era novelera y era así como que, niñas, ya va a empezar La Rosa de Guadalupe de últimas fechas. Entonces era algo que disfrutábamos mucho, ver películas. A mí si me dicen, ¿pero qué películas ves? Yo te puedo decir que me sé la mayoría de las películas de la época dorada. Soy fanática de Pedro Infante, de Cantinflas, de Joaquín Córdoba, porque disfrutaba ver eso con mi abuela. También ella, a pesar de que ella era una persona mayor, se adecuó mucho a nosotros, era de irnos el fin de semana al Real de 14, en esos típicos viajes de que la vecina hacía en autobús de irte el viernes en la noche, irte al Real de 14, a Zacatecas, a San Juan de los Lagos. Entonces compartimos mucho con ella, disfrutamos nuestros cumpleaños, ella los de nosotros y nosotros organizarle sus fiestas, pero siempre apoyados, o sea, por mis tíos y sobre todo por mis papás. A pesar de que tu papá estaba de este lado, de Estados Unidos, ¿verdad? Tuviste la presencia de varias personas a tu alrededor. Pero, ¿cómo era la comunicación con tu papá en aquel tiempo? Mi papá en los primeros años iba 2 veces por año a Monterrey. La mayoría del tiempo nuestra comunicación era por teléfono. Recuerdo muy bien, hablaba únicamente los días jueves. Hoy es fecha que la verdad no le he preguntado por qué solo los jueves, pero nos hablaba una vez por semana, siempre estuvo presente, siempre estuvo mi mamá en contacto con él de decirle, oye, está Mayra esto, o la hermana, y él siempre, oye, pasó esto, échale ganas en esto, lo que fuera, siempre estuvo muy presente. Hubo en algunos años que ya empezó a ir una vez por mes, y lo que sí nunca nos falló mi papá, a mis hermanas y a mí, el día de nuestros cumpleaños siempre estuvo presente, siempre estuvo presente él. Bueno, y tenía la oportunidad de poder estar yendo y viniendo, ¿no? Viajando constantemente para estar en contacto con ustedes. Es correcto, es una de las cosas que eso sí lo he platicado con él. Yo admiro muchísimo a nuestra comunidad que se viene sin tener un estatus migratorio, porque al menos creo que yo sería muy cobarde, yo no hubiera podido hacerlo. Y lo platico con él, digo, papá, ¿te hubieras venido acá sin tener papeles? Y me dice, no. Creo que esa cobardía, y es de admirarse, porque al final del día cambió su vida, dejó que nosotros creciéramos sin estar él para darnos un futuro mejor, porque en nuestro país, al menos en México, es difícil la educación, y pues él tuvo que educar a 4. Entonces, hoy valoro el sacrificio que él hizo, y veo que es un sacrificio, que aunque teniendo el privilegio de tener un estatus migratorio, el sueño americano no es lo que es una tarjeta verde. Claro que no.
Creo que tú, como muchísimas otras personas y como yo, vivimos esas dos caras de la migración. Por un lado, la ausencia de alguien que emigra, ¿verdad? Que es un dolor también que lo llevamos, ¿verdad? Porque no deja de ser doloroso estar ausente de esa persona que uno quiere. Totalmente. Pero por el otro también la migración. Cuando migramos nosotros, entonces vivimos esas dos caras de la experiencia de la migración, pero la experiencia de la ausencia también. Es correcto. ¿Qué hacía tu mamá para poderlas ayudar a ustedes con la educación? ¿Trabajaba en algo tu mamá cuando ella estaba ahí con ustedes? En el tiempo que mi papá se vino para acá, pues digo, éramos muy pequeñas, mi mamá no trabajaba, tuvo el privilegio de ella estar con nosotros en todo el tiempo de nuestra crianza. Mi mamá empezó a trabajar cuando yo entré a la preparatoria, porque al igual y los gastos como quiera eran mayores. Ya iba yo a entrar a la prepa, a salir de la preparatoria y entrar a la universidad, y mis hermanas iban a entrar a la prepa. Entonces, aún así, la idea que pensamos de que alguien que está acá en Estados Unidos manda muchísimo dinero, no es tanto así. Entonces, ya cuando estuvimos más grandes, que ya éramos un poquito más independientes, mi mamá entró a trabajar de empleada doméstica. Ella estuvo trabajando y ustedes se dedicaban completamente a la escuela. Uh-huh. Ya cuando iba su papá. Entonces, ¿cómo fue la relación con tu mamá? ¿Cómo era? Es muy apegada, o sea, siempre decimos, para todo, alguna cosa que necesito algo, voy a correr primero con mi mamá. No porque mi papá haya estado ausente, porque digo, siempre le comentábamos lo que hacíamos, pero no es mi fuerza, es mi mamá. Claro. Cualquier cosa, digo, que se me atraviese, que tenga dudas o algo, corro con ella y ella está para darme el consejo. Y creo que eso también hace como un poquito la relación, la fortaleza, la presencia, ¿no? Extrañamos la presencia de la otra persona, pero realmente las relaciones se construyen con la presencia, se solidifican con la presencia. Es correcto. Entonces esa parte, pues sí, salimos como un poquito afectados, ¿no? Cuando estamos ausentes y lejos. ¿Qué era lo que tú estudiabas? Bueno, en Monterrey estudié la licenciatura en Derecho. Me egresé de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde los 17 años empecé a hacer mis prácticas profesionales. En aquel tiempo era la Procuraduría General de Justicia. Hoy en día, por el nuevo sistema penal acusatorio, pues es la Fiscalía. Estuve, desde los 17 años, esperé a cumplir 18 para tener mi plaza y trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. ¿Qué te motivó para estudiar Derecho? Fíjate que es algo muy curioso porque mis papás no tienen una carrera profesional. Ellos no tuvieron la oportunidad de contar con estudios profesionales. ¿Hasta qué nivel estudiaron ellos? Mi papá estudió hasta la secundaria. Uh-huh. Mi papá fue el hijo número 9 de 10, entonces ya no alcanzó. Y igual tampoco mis tíos mayores tuvieron una carrera profesional. Pero pues a mi papá no tuvo esa oportunidad, y mi mamá estudió una carrera técnica, pero nunca la ejerció, de secretaria. Bueno, pero tenían un conocimiento básico y a un nivel, a comparación de mucha de nuestra población mexicana, sí, que regularmente estudian en aquel tiempo solamente primaria, ¿verdad? Entonces realmente tenían un poquito de más nivel que muchísima población, ¿no? Y que eso tal vez también pues te impulsó, te ayudó. Pero realmente, ¿cuál fue lo que te motivó? Fíjate que fue una carrera de orientación que tuve en la preparatoria. El sueño de mi papá era que yo estudiara administración de empresas, pero los números no son mi fuerte. Y tuve una clase en la preparatoria y fue la que me dio como resultado que mi carrera iba a ser Derecho. Creo que siempre me he dedicado al servicio público, siempre he sido servidora pública. Y el ayudar a la gente, el decir, puedo poner mi granito de arena en ayudarlos, creo que es parte de la esencia que a mí me tiene como abogada. Y es una carrera, una profesión pues muy bonita también, el querer abogar, ¿no?, por los demás. ¿Qué parte tú recuerdas dentro de tus estudios, de tu carrera de la escuela? ¿Algún maestro, alguna experiencia que la conserves contigo, que digas, esta persona me motivó o esta situación me motivó para poder decidir aparte más lo que quería yo hacer? Sí, fíjate que tuve la oportunidad, de tener muy buenos maestros que en aquel tiempo eran ministerios públicos o jueces.
hubo un caso muy, muy sonado en Nuevo León y me tocó que ese juez fuera mi maestro. Y él un día nos dio una clase donde nos decía que ahora la juventud queríamos todo a la ya, que no queríamos esforzarnos. Él nos platicaba que él tenía un carro de lujo y que tenía alumnos, compañeros míos, que decían yo quiero ese carro, pero lo quiero ya. Y él nos platicaba, tuve que trabajar más de 20 años y esforzarme, ser un buen abogado, ser un buen juez, para yo tener este tipo de carro. Entonces fue esa lección de vida de que te dice, las cosas no son ya, tienes que esforzarte. Y es algo que creo que en la actualidad muy poco se hace, pero fue de, oye, tengo que trabajar para tener lo que yo quiero. Así es. Y me vas a ver muy bonito el haberlo logrado. Y Mayra, estamos hablando que ese maestro fue ¿hace cuánto tiempo? Uy, yo creo que tendría hace unos 15, 16 años más o menos. Hay que preguntarle ahora, a ver qué sigue pensando, ¿verdad? Sí. Porque creo que sigue ese movimiento, ese pensamiento, y aún más, yo creo que ha crecido mucho más. Sí. Las cosas a veces las queremos ya. Ya. Y los resultados y obtener dinero de la manera más fácil, ¿no? Posible, pero sin el menor esfuerzo. El menor esfuerzo, totalmente. Entonces creo que cuando te gusta algo, cuando te dedicas a hacer algo bueno, pues van a venir todos esos resultados, ¿no? Sí, los logros van a ir saliendo solitos. Pero a partir de un esfuerzo, de una dedicación y de querer hacer las cosas bien. Que eso es otra de las cosas que en la actualidad creo que no nos gusta hacer las cosas bien. Y estar también en un ambiente donde tú te sientas confortable, a gusto con lo que estás haciendo, y que si no lo es así, tienes la opción de cambiar, ¿verdad? De moverte para obtener algo que quieras hacer, quieras impulsar y motivar a los demás como lo estás haciendo tú. En esa situación, terminas de estudiar, te gradúas y empiezas a laborar allá. ¿A qué edad empiezas a laborar? A los 17 años, me faltaban 6 meses para que cumpliera 18. Esos 6 meses fueron a hacer prácticas en lo que cumplía los 18 y ya podía aplicar para tener una plaza. Entonces cumplí mis 18 años, presenté el examen y me dieron mi asignatura. Estuve 3 años en el área de violencia familiar en una agencia del Ministerio Público y el resto de 7 años estuve en delitos sexuales hasta que ya me vine para acá. Creo que es un trabajo difícil, las temáticas en las que estabas trabajando. Aparte, como mujer, me imagino que también fue un poquito más de cuestiones emocionales que viviste ahí por las situaciones que viste. ¿Crees que fue fácil esa etapa? No fue fácil, te voy a decir por qué, porque crecí a pesar de que mi papá estuviera a la distancia, crecí en un matrimonio bonito, por así decirlo. Nunca vi violencia y cuando entro a la agencia te das cuenta que la violencia no es nada más un caso que te sale en la televisión. O sea, mis detenidos del día llegaban a ser 12, 18 detenidos y decías, hey, la violencia está pasando y es más de lo que nosotros pensamos. Tuve la fortuna de no crecer en un hogar con violencia, pero en el alrededor está. Claro. Y esos son los casos que fueron denunciados, ¿verdad? Estamos hablando de los casos que fueron denunciados, sí, más aparte de los casos que no han sido denunciados y que no se contaron, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces es una situación muy, muy, muy fuerte y creo que aparte como mujer nos impacta un poquito más cuando vemos que la mayoría de víctimas pues son mujeres, ¿no? Al menos las que denuncian. Sí, totalmente. Yo creo que el 90% son mujeres, lamentablemente las que sufren de violencia familiar. Bueno, aquí en Estados Unidos violencia doméstica. El otro 10% se reparte entre violencia a los niños, a los adultos mayores y también al género masculino, porque también pasa. Claro, que son menos denunciados, sí, son pero menos. Por eso los números bajan también un poco, ¿no? Sí, yo creo que es parte de la cultura mexicana. Por un lado, de la mujer de no querer denunciar, creo que las mujeres de aquel tiempo, o mi abuelita decía, es que es la cruz que te tocó. Tienes que aguantar porque fue la cruz que te tocó. La otra es la parte de la sociedad de no voy a decir porque me da vergüenza que sepan que soy violentada. Y cuando les tocaba a los varones, pues cállate, mucho menos iban porque claro, era qué vergüenza que a un hombre la mujer le pegue. Claro. Entonces creo que es sobre todo por nuestra cultura el por qué no
no se denuncian tanto. Y ahorita pues uno como mexicano lo entiende, ¿verdad? Esa parte de la cultura, pero lamentablemente creo que existen todas las culturas, pero nosotros, claro, lo conocemos un poquito más porque crecimos. ¿Dónde crecimos? Exacto. Podemos hablar un poco más de esa experiencia. ¿Cuál es la razón, el motivo que te hizo migrar? Fueron varias cosas. Estuve, 10 años laborando en la fiscalía. Y como todo, tristemente, en nuestro México lindo y querido, si no hay como que ese padrino o algo, al menos me tocó a mí, no tenías la opción de avanzar. Y dije, no puedo estar 10 años donde mismo, porque pues es difícil. Y para esto tuvimos el privilegio, mi familia y yo, de que aplicaron nuestros papeles, las solicitudes que mi papá hizo de migración. A los 22 años, que fue en el mismo año que yo terminé la carrera, tuvimos nuestra cita en Ciudad Juárez, entonces fue como que ya está esta oportunidad y pues bueno, tenía que tomarla. Claro. Entonces dejaste eso para empezar una nueva oportunidad que fue tu propósito, seguir creciendo laboralmente, profesionalmente y como persona, ¿verdad? Así es. Porque claro que no va conectado todo, vas creciendo profesionalmente, pero también como ser humano, ¿verdad? Sigues creciendo en cualquier aspecto de la vida. Cuando llegas acá, ¿qué fue la parte más complicada que tuviste? Lo que más te costó en adaptarte. Mi papá, ya vive aquí. Mi mamá se vino hace 16 años. Estuvimos nosotras allá solitas un par de años. Yo llegué a este país hace 10. Cuando me vine para acá, ¿qué fue lo difícil? Dejar a mis hermanas, porque estoy muy apegada a ellas. Entonces te vas tú primero, Mayra, para avanzar el caminito y nosotros nos vamos después. Tuve la fortuna de llegar y tener ya un techo, un lugar donde llegar, porque mis papás ya estaban más establecidos aquí en Houston específicamente. La separación de mis hermanas, de mi abuela, porque es una persona muy importante en mi vida. Creo que eso fue lo que emocionalmente de México fue lo que extrañé. Y al llegar aquí, lo difícil, el idioma. El poderte comunicar. Sí. Creo que la mayoría que no manejamos el idioma, que no tuvimos la oportunidad de aprender un idioma en nuestro país, ¿verdad? Para el momento de emigrar para acá, creo que esa parte pues nos costó y nos cuesta a veces la adaptación del idioma. Tu mamá se viene primero para acá con tu papá. Tú te quedas allá, ya siendo adulta, claro. Sí. Entonces es parte de la ventaja que tienen muchos, ¿verdad? Porque no todos, muchos dejan a sus hijos más pequeños. ¿Tu mamá empieza a trabajar acá o solamente llegó como para reacomodar las cosas para cuando ustedes? No, mi mamá llegó a trabajar aquí. Estuvo trabajando en la cocina de una tienda mexicana. Y también en el área de la cocina de una escuela. Sí, tenía 2 trabajos. Imagina. Y a la edad que llega también ella, ¿verdad? Sí. No llegó joven, no con la juventud. No, mi mamá yo creo ya tenía más de 50 años cuando llegó aquí a Estados Unidos. Y esa es una muestra de que todos los que emigramos llegamos a eso. Para trabajar, para seguir obtener y querer esa vida digna que estamos buscando. Es ¿verdad? correcto. Sí. Los mejores beneficios. Llegas acá, el idioma es lo más difícil. Mi primer obstáculo, tu primer reto. ¿Qué empieza a hacer Mayra cuando llega aquí? No se me va a olvidar que llegué un 4 de enero del 2014. Ese primer año me dediqué a estudiar. He de ser muy sincera, fue como que tomarme un año sabático sin querer, porque eso no, hoy en día lo pienso y dije, no sé qué estaba haciendo ese año, pero caí en depresión, porque ya estaba acostumbrada, ya tenía un trabajo, ya tenía amigos, mis hermanas. Tu rutina. Mi rutina, mi todo, y aquí es un cambio totalmente, aquí yo es fecha que en la casa donde estoy no conozco a los vecinos. A todo lo diferente en nuestro México, que sales a la banqueta y saludas. Uno parece presidente municipal. Okay. Llegas y extrañas esa parte y que llegas a una depresión. Sí. ¿Cómo te das cuenta que estás en esa depresión? Te platicaba, hoy en día veo las fotos de ese año, subí muchísimo de peso, exageradamente de peso.
pero era porque la realidad, o sea, a excepción de las 3 horas que yo tomaba de clases de inglés, que eran 3 veces por semana, el resto de las horas yo me las pasaba encerrada en mi casa, porque mi papá pues trabajaba, mi mamá también tenía 2 trabajos, no tenía amigos acá, lo poco familia que tengo, porque sí tengo unos tíos y unos primos, la realidad es que en este país es trabajar 24/7, entonces no era el de voy a la casa de mi prima a felicitarla, a platicar con ella, no, era estar en la casa, ayudar en los quehaceres, ayudar a mi mamá para que la comida estuviera lista cuando ellos llegaban, para yo no ser una carga por no estar trabajando en ese tiempo. Entonces fue de llorar casi todo el día, de decir, extraño mi trabajo, extraño levantarme temprano, usar mis tacones, ir a la oficina. Tus hermanas, mis hermanas, a mi abuelita, el decir, no está la comida calientita de mi abuelita, que por más que queramos hacerla con los ingredientes de aquí, a veces no nos sabe a México. Ni el sabor. Exacto. En ese momento que tú estabas pasando por esta situación, ¿alguna vez visualizaste esas diferencias que te estaba pasando? Por ejemplo, como dices, ahorita lo ves, ¿verdad? Ahorita ya lo entiendes, de que llegabas la gente llega del trabajo a sus casas a hacer sus deberes, a dormir, pero ya no hay esa socialización, no saludas al vecino, no saludas al amigo, no puedes hablar, o en ese transcurso del viaje del trabajo a la casa, ¿verdad? Que a veces te vas con tus compañeros, vas platicando. O sea, en nuestros países existe un poquito más de esa socialización, donde vas, y aquí como bien lo mencionas, vienes y no conoces al vecino, ¿verdad? Llegas directamente a meterte a la casa, a hacer los deberes. Aparte que si el vecino lo conoces, pero habla el idioma diferente al tuyo, entonces esa comunicación pues no se puede realizar, ¿verdad? No se puede llevar esa conversación. ¿Qué hiciste tú para empezarte a adaptar un poquito después de ese año? Fíjate que el casi concluir ese año fue como, yo creo que un día me levanté y dije, yo no soy esta Mayra, porque yo empecé a trabajar desde los 13 años, los veranos trabajaba en una tienda de uniformes escolares. Entonces, creo que un día me levanté y dije, esta no soy yo, y fue de que, voy a ponerme a buscar trabajo. Aparte porque los ahorros se terminan, o sea, fuera que tenía la fortuna de vivir con mis papás, las mujeres tenemos necesidades de comprar ciertas cosas, de yo quererme comprar un vestidito, una blusa, entonces los ahorros iban disminuyendo y ese ¿no? O sea, necesitas volver a ser independiente. Entonces decido ponerme a buscar trabajo y fue como el de, esta es tu realidad y tienes que echarle ganas para salir adelante. Y aparte que fue una de las razones de tus motivos por el cual migraste, ¿no? El seguir creciendo laboralmente, profesionalmente. Entonces, cómo buscar esa meta, ese objetivo para llegar, ¿no? ¿En qué empezaste a trabajar? ¿Te acuerdas? Sí, eso es una de las cosas que mucha gente no me cree, pero mi primer trabajo aquí en Estados Unidos fue limpiando aviones. Toda la gente piensa que no te vemos a ti limpiando aviones. Tuve que hacerlo, no me da vergüenza, siempre he pensado que todos los trabajos son dignos. Trabajaba 12 horas en la noche, mi trabajo era de noche limpiando los aviones en el hobby, entonces por ahí estuve un poquito más de 1 año y medio. Conocí ahí a una persona, creo que aquí esta es una de las cosas que Estados Unidos te da, que vas conociendo gente y te dice, oye, ahora vete para allá, están consiguiendo, quieren gente para trabajar. Después de ahí me voy a trabajar de recepcionista a un salón de belleza, un part-time, pero pues es un part-time, no te es suficiente. No. Entonces también conseguí un trabajo de limpiar escuelas durante las noches y pues hacía los 2 trabajos. También estuve ahí otros, que sería 1 año y medio, 2. También trabajé empacando botellas de plástico 12 horas en las noches. Y mi último trabajo fue una casualidad muy grande. Una de mis mejores amigas se casaba en Querétaro y iba a ir a su boda y tenía mi pasaporte vencido. Entonces fui a renovarlo al consulado y vi que decía el letrerito, si eres profesionista y quieres trabajar en el consulado, manda tu currículum. Y así lo hice. Lo mandaste y ahorita actualmente trabajas para el consulado mexicano. Actualmente trabajo en el consulado, estoy ahí desde el 2018. Enhorabuena. Pero eso llegó, como tú dices, a lo mejor no son casualidades, sino es porque tenías que salir y conocer gente. Probablemente. Hacer relaciones, porque la gente es la que
nos apoyamos entre nosotros, Sí. nos ayudamos, a pesar de que haya muchos estereotipos erróneos, ¿no? De que a veces la gente es egoísta, pero realmente nos encontramos gente buena, gente Sí. que nos apoyamos, que creemos en nosotros, que creen en nosotros y que nos dan esa mano, ¿verdad? Correcto. Y entonces creo que cuando alguien compartimos es porque empezamos a socializar, a compartir, y saliste de ese año sabatino, ¿no? Y empiezas, y es como te empiezas a mover, porque así nos sucede a la mayoría. Vamos conociendo gente en nuestro camino, ¿verdad? Sí. Y que nos vamos apoyando, nos vamos motivando y vamos aprendiendo cosas buenas. Y que bueno, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita actualmente en el consulado? En el consulado actualmente estoy asignada en el Departamento de Protección Migratoria. Es el área donde brindamos información y acompañamiento a nuestros connacionales sobre temas que ellos tengan aquí en Estados Unidos. Nos llegan las notificaciones de detenciones de los presos cuando son mexicanos, entonces le brindamos información a la familia sobre el proceso que la persona va a llevar, los traslados de mexicanos que fallecen aquí y quieren que su última morada sea en México, entre otras muchas cosas. Ese es el departamento donde estás tú. Correcto. Regularmente llevan un proceso aquí, pero se tiene que mandar esa información a México. A México. ¿Y qué es la parte que más te gusta de tu trabajo? Te decía, desde los 17 años he estado siendo servidora pública, y es el de poder ayudar a la gente, como tú dices, sobre todo nuestra comunidad, muy poca tiene un conocimiento educativo y entonces necesitan mucha ayuda, y dices tú, hey, ese conocimiento yo lo tengo y te puedo decir qué es lo que tienes, qué papeles tienes que juntar para poder hacer el trámite que tú necesitas. Entonces creo que es eso, el de tratar de ayudar a nuestra gente. Tú estás ayudando a personas que no tienen esa información, que no tienen esos recursos, y que es verdad, tú eres una profesional que estudiaste, que tienes cierto nivel, y que hay gente que no lo va a tener. Pero a pesar de que tú tienes ese nivel de educación, esa parte de conocimiento, llegas a un nuevo país, conoces el sistema de salud, conoces el sistema de leyes educativas. Realmente ese cambio, esa adaptación para ti, ¿cómo lo has manejado? Ha sido muy difícil porque la realidad es que los países son muy diferentes, a pesar de que, vamos a decirlo, habemos muchísimos mexicanos de aquí, realmente no estamos en México. O sea, nos tenemos que adecuar a la legislación estadounidense, que es totalmente diferente a la que yo conozco al 100% de México. Es ponerme a estudiar un poquito más, de saber aquí qué sí se puede, qué no se puede, y poder transmitir esa información a la gente a la que en mi trabajo nos gusta tomar a los mexicanos, pero hay que evitar hacerlo. Claro. Y si lo haces, hacerlo con cuidado, tener a alguien que maneje, porque al final del día no estamos en nuestro país. Digo, aunque yo pueda decirlo, digo, desde el lado del privilegio que mucha gente me dice, al tener una tarjeta de residencia, no dejamos de ser migrantes. Así es. Y también esa autoinformación que tenemos que dar personal, ¿no? Porque como bien te comentabas, a veces queremos seguir haciendo las cosas que hacemos en nuestro país, y que las leyes y las reglas cambian, o a veces las conocemos, pero aún así queremos seguir haciendo lo mismo que hacemos en nuestro país. En las nuevas reglas ahorita, por ejemplo, en mi caso, conocer las reglas de salud, las leyes de salud, los cambios de salud, los seguros médicos, etcétera, también es difícil, ¿verdad? Aprenderlos y saber cómo manejar el sistema, ir por ese sistema. ¿A ti cómo te ha ido desde tu experiencia con el sistema de salud o con el sistema de educación de un país a este país? Te voy a ser bien sincera, creo que durante 9 años evité tener contacto en algún hospital, clínica, porque me daba miedo, sobre todo, digo, la barrera del idioma, que todavía no lo sé a la perfección, y creo que me falta muchísimo para hacerlo, pero evitaba todas mis situaciones médicas o las de mi familia, la verdad lo hacíamos en México, pero el año pasado pasó algo con mi papá y no hay manera en que no te pares en una clínica, y es más difícil de lo que nosotros pensamos. Digo, el idioma, el de que si el seguro sí lo hacen válido, que si el doctor puedes ir directamente con el especialista, pero resulta que no, que tienes que ir con el general. Es muy complicado, pero te digo, puedo decirte que 9 años lo evité,
pero ya lo conocí, me di cuenta que es difícil y que al final del día ya estamos aquí y tenemos que aprenderlo. Y que esa es otra parte, ¿no? Donde a veces las personas piensan que al emigrar solamente es el idioma, cambiar de ciudad, cambiar de pueblo, cambiar de país, y que van a encontrar con otra gente, pero te encuentras con muchas cosas. O sea, son el idioma, el sistema de educación, el sistema de salud, los precios, los costos, el idioma, el transporte. Entonces es como a todos los que llegan es como tienen que ir aprendiendo, o tenemos que ir aprendiendo las diferentes áreas, ¿no? Eso, y creo que también el choque de las culturas, Rosalinda, porque pues al menos aquí en esta ciudad es multicultural. Uh-huh. Entonces te vas a encontrar a personas de cualquier nacionalidad que no van a pensar igual que tú. Entonces también creo que eso también ha sido una parte difícil. En esa parte de la adaptación. De la adaptación, correcto. Ahorita, ¿qué es lo que más disfrutas hacer aparte de cuando te encuentras en tu trabajo? ¿Qué es lo que Mayra disfruta? ¿Qué hobby tiene? Salgo del trabajo. Mi hobby favorito es compartir la cena con mi papá y mi mamá. Bueno, y ahora actualmente con mis hermanas, que por fin decidieron venirse para acá con nosotros. Disfruto muchísimo tener reuniones con mis amigos, de ir a hacer una carne asada como buena norteña que soy, escuchar música, ¿por qué no? Tomarme una bebida y decir, hey, lo estás haciendo bien, Mayra. Ya con ese círculo que tienes, ¿no? Ese círculo que has hecho de personas cercanas a ti, de amigos, que ya puedes considerar esos hermanos amigos. Sí. Y aparte que también ya tienes esa ventaja y esa fortuna que muchos no tienen, ¿verdad? De poder tener su familia cerca con ustedes. ¿Qué es ahorita lo que te hubiera gustado cambiar? Por ejemplo, ahorita me estabas comentando hace rato que pues con tu abuelita, ¿verdad? Que ella no estuvo, tuviste que vivir lejos. Tal vez te hubiera gustado cambiar esa parte de poder estar con ella o que ella hubiera estado acá con ustedes. Sí, totalmente. A pesar de que tenía la fortuna de viajar una vez al mes a Monterrey, no es lo mismo ir un fin de semana o llegar un sábado de la mañana y regresarte el domingo. Creo que eso, acabo de perder a mi abuelita, ya van a ser hace 2 años, y creo que eso es lo que quisiera cambiar. Quizás, no voy a decir que no haberme venido, porque creo en las diosidencias y por algo estoy aquí, pero a lo mejor sí haber tratado de que mis hermanas se vinieran mucho antes y habernos traído a mi abuelita para acá. Porque creo que sientes la diferencia, ¿no? Ahorita, como dices, tus hermanas están aquí, sí, y lo que se dibujó fue una sonrisa en tu rostro. Sí. Entonces creo que son esas emociones que las personas nos transmiten, nos dan, nos regalan y que nos hacen, ¿no? Parte de esa esencia de nosotros, nos hacen crecer. Pero también yo creo que todas las personas no tienen la oportunidad de hacerlo. No, entonces, totalmente. Lamentablemente, no tienen la oportunidad de estar con sus seres queridos, de tener ese apoyo y que cuesta y duele, ¿no? Sí. Esa ausencia. Y que a veces por esas razones, pues la mayoría de los que emigramos empezamos a sentir una depresión, ¿no? Esa depresión que no eres la única y creo que también eso abre la puerta que muchísimas personas que nos están escuchando, sea hombre o sea mujer, porque regularmente surge un poquito más en las mujeres. El sentirse sola, el sentirse ausente, causa esa sensación de tristeza, de depresión. Sí, de soledad, o sea, y de miedo. En algún momento yo les platicaba a mis amigos allá en México, les digo, yo no conocía la palabra miedo, no sé por qué, y aquí la vine a conocer. Y creo que fue parte de conocer el mundo de la depresión, que la tenemos estigmatizada de que no existe, pero la realidad es que sí. Y a veces no queremos hablar de ella, ¿no? Por pena, por estigma, ¿no? O por falta de información, ¿no? Que no queremos ese diagnóstico también. Sí. Y pues hay que hablarlo y expresar de que no estamos solos y que no somos los únicos. Porque a veces en ese momento sentimos que somos los únicos que estamos pasando por esta situación, pero es muy común, más de lo que pensamos, en la comunidad migrante, cuando migramos. Sí, yo creo que duele mucho ese desprendimiento, el de decir,
sí quiero una mejor calidad de vida para mí, o una mejor calidad de vida para mi familia, para mis hijos. Creo que el desprendimiento es el dolor más grande que podemos experimentar. Porque de ahí ya viene el de que, ok, ya decidí migrar, estoy consciente que no voy a poder regresar en cierto tiempo, y va muriendo gente y dices tú, hey, no pude estar. Yo cuando me toca atender gente que me dice, murió mi papá, murió mi mamá y no pude, digo, wow, yo no podría, porque soy muy cobarde en ese sentido. Pero ellos tienen mucho valor. Y que a veces no tienen opción. No tuvieron opción. ¿no? Así es. Entonces, no como muchas otras personas que tienen la opción y a veces, pues lamentablemente no aprovechamos esas opciones, ¿verdad? Pero hay otros que definitivamente no tienen la opción. Que es la mayoría. Exacto. La mayoría no tiene la posibilidad de regresar al país que sea, no nada más México. Ya, y por la razón y circunstancia que sea. Correcto. ¿Qué es lo que más ahorita Mayra desearía? ¿Qué es lo que más, cuál es el deseo de Mayra? ¿Qué pudieras pedir en este momento de la vida? Yo creo que seguir con mi trabajo, quizás en algún momento de la vida tener un trabajo mejor. Ahorita estoy muy contenta porque está mi familia completa, que son mis 4 hermanas, mis 3 hermanas y mis papás. Puedo decir que ahorita estoy plena. Ahorita es lo que vaya a llegar después, va a ser bien recibido y que tengamos salud todos. Y ese es el cambio y la transformación, ¿no? De perseverar, de trabajar, a cómo llegaste, a cuando llegaste, tu situación emocional, económica estaba, al momento que te encuentras ahorita, ¿no? Así es. Que lleva trabajo, lleva sin miedo en esa área, sin miedo a trabajar en cualquier aspecto, en cualquier trabajo, para seguir adelante. A tu experiencia, tu vivir, con todo lo que has vivido como migrante, ¿qué les dirías a esas personas que están a punto de emigrar o que acaban de emigrar? Siempre creo que nunca he sido de tener muy buen tacto. Si te hablo con las cosas de la realidad que yo percibo. No es fácil. Todo el mundo puede decir, ay, es que tú dices que no porque estás allá. No es de que no lo hagan. Todo el mundo puede hacerlo, pero no es fácil. Es una decisión bastante importante, es un cambio radical en tu vida, es dejarlo blanco por meterte al color negro por completo. Es una decisión difícil. Para mí, en lo personal, el sueño americano no existe como tal, porque la realidad es que tienes que trabajar no mucho, muchísimo para poder tener algo en este país. Y porque para mucha gente es de, es que tú estás allá, sí, pero tenemos que hacer los gastos aquí en Estados Unidos, pero también tienes que mandar una parte a México porque tienes que apoyar allá. Entonces, es ese sueldo dividido en 2, que suena complicado. Los trabajos, hay muchísimo trabajo, eso sí lo creo, pero no todos los trabajos son fáciles. Mucha gente, te digo, hablo por mí en específico, ese primer año, yo me negaba a trabajar en otra cosa porque yo estaba acostumbrada a estar en un escritorio detrás de una computadora, y no, vine a ponerme guantes y agarrar un cepillo para lavar un sanitario de un avión. Entonces, también es quitarse el de, si allá en México yo tenía una carrera profesional, quizás de primero, si no tienes ese privilegio de llegar a ejercerlo, te va a tocar hacer otras cosas que no estabas acostumbrado. Y estar conscientes de que el cambio de vida es impresionante. Ese cambio, tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sí. Y pues para empezar la adaptación. Y creo que este programa es lo que ayuda un poquito a la gente a que sepan lo que pueden encontrarse acá, más de crear un miedo, como estábamos hablando, es como prepararte un poquito más, ¿verdad? A lo que te vas a enfrentar. A cuando llegues acá, para que tu adaptación sea lo más fácil posible, sea por la razón que sea que estés migrando, ¿verdad? Entonces, esas herramientas que te pueden ayudar con los testimonios que estamos brindando de nuestras propias vivencias, que son muy diferentes, pero que al final se enlazan porque todos somos migrantes. Así es. Digo, ser migrante no es fácil, pero tampoco es imposible. Hay muchos casos de mucha gente que ha hecho su vida y que está bien a pesar de no poder viajar a México, porque se concientizan y dicen, esta es mi realidad.
Entonces, te digo, es difícil, pero no es imposible. Muchísimas gracias por todo lo que estás compartiendo, por esas herramientas que nos estás brindando. Te agradezco tu tiempo, tu historia es maravillosa, eres una mujer extraordinaria por todo lo que has hecho. Que sigas así junto con tu familia, les deseo lo mejor a tu familia y a ti. Síganse apoyando y siguiendo, sigue creciendo esas lazos familiares, que es algo que se nos pierde a veces. Y que tienen la oportunidad de seguirlo armando, de seguir fortaleciéndolo, sí. Que están juntas. Así que, pues enhorabuena, que tu familia está acá. Y pues a todos los que nos están escuchando, los están viendo, por favor, denle like, comenten, compartan, suscríbanse para que sigan apoyando este canal, este espacio. Hasta la próxima. Gracias y nos vemos en el próximo video que se compartirán todos los miércoles. Comparte tus comentarios y tus historias con nosotros y recuerda que la esperanza solo la encontrarás en el alma y el corazón del migrante. Hasta la próxima.